Historia de la salud mental. Lección número 5. Freud y el psicoanálisis. Como introducción, el autor quisiera señalar la misma advertencia que hizo frente a los otros pensadores de la lección pasada. Esta es una reconstrucción del valor y la obra del doctor Sigmund Freud. No es lo mismo señalar a un pensador que sumergirse en su obra. Para el momento de publicado el presente curso, el autor del mismo tiene un canal en YouTube donde se ha dedicado a leer y explicar toda la obra de Sigmund Freud, primero en ediciones Amorortu y actualmente en la traducción por Luis López Ballesteros y de Torres. Entonces, el autor de este curso invita a los escuchas a estudiar gratuita y abiertamente toda la obra de Sigmund Freud en YouTube. Haremos ahora con Sigmund Freud un trabajo de contextualización como lo hicimos con los grandes pensadores que hemos estudiado. Comenzaremos señalando una Europa cambiante, tan rebosante de vida como pronta al conflicto. Era el año de 1856, cuando Sigmund Freud nace en el seno de una familia de comerciantes judíos. Hace 364 años del descubrimiento de América y su efecto económico y político se había visto acompañado por cambios en el orden social y una evolución del pensamiento manifestado como un desafío a la autoridad ética y moral católica. Pasamos de la Revolución Francesa a la Ilustración, a los empeños de orden de una Europa central conformada por muchas etnias, entre las cuales se hallaban los judíos. Una mezcla de identidades étnicas se ve atravesada por el deseo de conformar una nación y contar con una identidad jurídica o leyes que les permitan el orden social para el crecimiento económico. Pero decirlo y hacerlo eran cosas muy diferentes cuando las costumbres y tradiciones entre los vecinos eran tan opuestas. Aquí el catolicismo aportaba una cierta coherencia en la identidad social, pero no necesariamente unía a los sujetos en el amor cristiano. Herederos del orden social del Sacro Imperio Romano, la Casa de los Habsburgo integra el Imperio Austrohúngaro en 1867, cuando Sigmund Freud tenía alrededor de 6 años. Al mismo tiempo que se buscaba unidad política y jurídica con la creación del Imperio Austrohúngaro, en su interior los judíos eran solo una de muchas etnias que vivían bajo la influencia de reyes católicos. La misma palabra austrohúngaro señala a un imperio dividido en dos capitales, Viena en Austria y Budapest en Hungría, dos parlamentos pero un solo emperador, Francisco José I. Ese mismo emperador fue quien el 5 de marzo de 1902 nombraría a un joven médico llamado Sigmund Freud, docente adscrito en la Universidad de Viena. Para ese momento ya había sido publicada la interpretación de los sueños, pero había pasado casi desapercibida en la comunidad médica nacional e internacional. En ese momento la palabra psicoanálisis era mencionada acaso por una o dos bocas, incluida la de su mismo creador, para quien el psicoanálisis fue una herramienta al servicio de los intereses médicos, al menos en un principio. Entre los años 1900 y 1910, la vida de ese joven doctor daría un giro de la medicina a la conformación de una identidad científica y cultural independiente. Partimos de un médico que no busca la salud mental, sino buscaba la salud a secas, con todas las herramientas a su alcance, incluida la cocaína como una especie de tónico para el ánimo. Pero recordemos que en aquellos tiempos la cocaína circulaba libremente a nivel mundial, sin ningún tipo de límite legal, de tal forma que la cocaína misma formaba parte de la receta original de la Coca-Cola. El paso de Freud por varias de las técnicas y métodos que se usaban en su época para procurar la salud no se limitaba al método desarrollado por él y que poco a poco lo llevaría a tener el reconocimiento internacional. Pronto, en su trayectoria profesional,
el joven neurólogo haría una observación importante sobre la enfermedad mental típica de su época, la neurosis. Como palabra dentro de la comunidad médica, ese término se lo debemos al médico William Cullen, quien lo introdujo en su obra Synopsis Nosologiae Methodicae, publicada en 1769. Nótese el carácter anglosajón o hablante de inglés y por lo tanto de fuerte influencia protestante. Si bien el propio Cullen no era reconocido por practicar alguna forma de religión, la misma estructura del lenguaje anglosajón como parte de las lenguas germánicas, como el inglés, el alemán, el neerlandés y el sueco, los fuerza a hablar de un sujeto dentro de la estructura de sus frases. Mientras que en las lenguas romances como el español, el italiano, el francés, portugués y el rumano, el sujeto puede no estar presente en las frases, sino estar implícito. Habrá lugar para el análisis lingüístico en el fenómeno cultural de la salud mental más adelante. Las neurosis en tiempos de Freud eran cuadros clínicos típicamente asociados a varias características de los enfermos. La primera era que sus enfermedades no se explicaban por mecanismos anatómicos o fisiológicos, como lo consideramos en la lección primera. Aquellos sujetos, los neuróticos, no eran enfermos desde el punto de vista convencional, pues no había algún elemento biológico o químico o alguna lesión que pudiera explicar los síntomas, que iban desde dolores de cabeza, parálisis, anestesias locales, diarreas, tos, fiebre, hasta miedos incontrolables, incapacidad física para tomar agua o para caminar, etc. Un cuerpo físicamente sano pero con una serie de manifestaciones que no tenían un origen claro. Tales limitaciones llevaron a muchos médicos a recurrir al diagnóstico de neurosis para simplemente dejar de ver a aquellos individuos que desafiaban la idea de ciencia médica que existía. Una anatomía sana y síntomas sin explicación aparente, primera condición para el diagnóstico de neurosis. Otra característica de los enfermos de neurosis era que no podían recordar la historia y desarrollo de sus síntomas. Posiblemente los pacientes mentían al decir que no recordaban la historia de sus síntomas, pero sobre la atención de los síntomas, al no haber causas, los tratamientos aliviaban en vez de curar. Una tercera condición asociada a la neurosis, particularmente a esa forma de neurosis conocida como histeria, era la de ser mujer. Una palabra que unía toda la tradición médica era la histeria, desde Hipócrates hasta Freud, apuntando a la ocurrencia de fenómenos en el cuerpo que dejaban impotentes a los médicos en tiempos en los que un joven Sigmund Freud buscaba respuesta para atender a sus pacientes y ganarse la vida practicando la medicina. Enfatizo, Freud practicaba la medicina, no la psicología. Aprendiendo la hipnosis en Francia de manos de Jean-Martin Charcot, para luego practicarla en Viena junto a Joseph Breuer, Freud nota los límites que tuvo en la práctica de dicha técnica. Mientras comenzaba a atender pacientes neuróticos reales, de quienes pudo observar un particular valor de la enfermedad que continúa hasta nuestros días. Estar enfermo otorga al individuo un valor disminuido como ser humano o alterado para el resto de personas de su ambiente. Este estado alterado, si bien de manera general es un estado transitorio o temporal, dicha temporalidad puede variar de sujeto en sujeto y de enfermedad a enfermedad. No es lo mismo estar enfermo de una gripe a tener cáncer, y no es lo mismo olvidar un nombre a olvidarte de comer por varios días. Y esa alteración en el valor o funcionalidad del sujeto puede ser justamente lo que algunos enfermos buscan. No que finjan su enfermedad, sino que pueden llegar a contagiarse de una enfermedad real para no ir a trabajar
o para faltar a determinada cita a la que realmente no quieren ir. Es decir, si bien para la medicina la enfermedad es lo malo en sí, el médico Sigmund Freud, antes de formular su tesis principal, señala que la enfermedad puede ser una herramienta más en la convivencia humana. En palabras de Sigmund Freud, antes del psicoanálisis, la enferma ha creado para sí, mediante el síntoma, una ventaja en el exterior. La enfermedad se ha convertido en un medio de defensa que ella no quiere abandonar. Caso de Elizabeth von R. o Casil M. Estudios sobre la histeria. El síntoma presta al enfermo un servicio para los fines más diversos. Se vuelve importante para su manejo de la vida, para su trato con los demás miembros de la familia, y así adquiere un valor secundario. Observación general en el texto sobre la psicoterapia de la histeria. Se suman a la formación del síntoma motivos de otra índole, que ya no son de la misma naturaleza que los originarios, sino que buscan utilizar la situación creada por la enfermedad para los fines del interés del enfermo. Estudios sobre la histeria. La neurosis pasó de ser el refugio de médicos y pacientes por igual a un campo de investigación en el cual Freud introdujo un factor tan controversial como inesperado: la sexualidad humana. Este es el elemento que separa al Freud médico del creador del psicoanálisis. La enfermedad dejó de tener un valor completamente negativo, típico de la ética médica, para adquirir un valor social o hasta un poder del individuo para detener el mundo que gira a su alrededor. Y si ahora nos aproximamos al motivo por el cual Freud introdujo la sexualidad humana, descubrimos un panorama particularmente humano. Esa relación entre el síntoma neurótico y la sexualidad del paciente fue señalada por Freud como una relación o realidad simbólica, es decir, el síntoma neurótico era a su vez un poder y derecho del paciente como ser humano a enfermar, y al mismo tiempo el síntoma como un evento orgánico, físico, corporal y por lo tanto social le aportaba al enfermo una experiencia que podía ligar con su propia historia, un eco del pasado, un pago por el daño recibido en el pasado, un particular goce frente a la frustración, un poder renovado frente a un mundo injusto, una gratificación erótica y propiamente un goce sexual. A partir de esta dimensión del síntoma neurótico, Freud introdujo una dinámica mucho más compleja en la relación médico-paciente. Ahora el paciente era dueño de sí mismo y por lo tanto completamente responsable de su propia enfermedad. Pero, ¿cómo saber que el paciente era neurótico o realmente estaba enfermo? De ahí la importancia de la obra y figura de Sigmund Freud, así como el abordaje de cada caso desde el punto de vista médico y analítico. Es decir, Sigmund Freud no fue un teórico de la salud mental. Su método no tenía por objetivo interrumpir todos los síntomas de tal o cual enfermedad mental de su época, sino que el psicoanálisis se coloca en un ejercicio de poder muy diferente al que se realiza en la práctica médica. En otras palabras, la salud no es tarea del médico, sino fruto de una relación de cooperación entre el médico y el paciente, siendo ambos definidos por quien crea, sostiene o destruye una enfermedad, es decir, el paciente. En un sentido, el psicoanálisis es mucho más duro o severo cuando señala la responsabilidad del enfermo sobre sus síntomas, y sin embargo, es mucho más realista cuando señala que una enfermedad sencilla se puede complicar al infinito si quien la porta no solo no atiende las recomendaciones del médico, sino que quiere enfermarse. Pero considerar estas proposiciones abre todo un nuevo campo de estudio e investigación de la realidad humana y la formación de relaciones de poder en el lazo social. Para finalizar este breve bosquejo del psicoanálisis,
Señalemos que Freud mismo no podía decir que la medicina como ciencia había llegado a su máximo esplendor, y hasta llegó a esperar que la psiquiatría y la química avanzaran lo suficiente para que el mundo no necesitara del psicoanálisis. Pero la evolución del mundo y de su disciplina tendrían otros planes para su obra.